Había sido en medio de las ruinas de Tizca, rodeada por el resplandor de un espejo de las pirámides, donde los dos se habían enfrentado por primera vez. Era imposible en ese momento no comparar la situación actual con ese primer encuentro. La única vez que el Khan había luchado contra un primarca, con la expectativa de muerte para uno o ambos. Imposible no recordar lo indomable que había sido Mortarion en ese reino vacío de cristales rotos. Cómo había seguido adelante, obstinado, inquebrantable, frío, letal. Pero fue un error recordar, porque ambos habían cambiado mucho. El Señor de la Muerte se había liberado de sus antiguas ataduras, volviéndose grotesco y monstruoso. Ahora solo tenía una forma humana. Su cuerpo flaco habitaba una armadura destartalada de corrosión y descomposición, una manada de paneles sueltos y tela mohosa, aparentemente propenso a desmoronarse en cualquier momento. El aire a su alrededor era acre, impregnado de una peste que revolvía el estómago y dificultaba la respiración. Estaba arruinado y sin embargo exaltado, lisiado, pero más fuerte de lo que nunca había sido. Así que el viejo encuentro significó poco. Entonces, había sido una cuestión de velocidad contra la intratabilidad, y cualquiera de los enfoques podría haber resultado victorioso. Ahora, sin embargo, los parámetros habían cambiado. La fuerza bruta de Mortarion habría crecido obscenamente. La disformidad corría densamente por sus venas, latiendo bajo la piel fuertemente mutada. Cada vez que se movía, la realidad se flexionaba a su alrededor, retrocediendo ante la violación de la ley natural. Su gran guadaña mostraba reflejos del reino infernal más allá, sus jardines podridos, su carne atormentada, sus fértiles campos de dolor. ¿Qué tenía el Khan para oponerse a todo eso? La vieja destreza con la espada, una fina armadura, el residuo de esa famosa rapidez. Pero eso no era suficiente, y sin embargo, tenía su odio. Eso era diferente de antes. En Próspero, el discurso entre ellos había sido más lamentable que nada, ambos decepcionados por lo que el otro estaba tirando a la basura. Ahora su odio era tan infinito como el vacío. Demasiados habían muerto en Cataluz para que fuera de otra manera. Sus guerreros, sus naves, su consejero, todos tragados por el monstruo que tenía delante. Todas esas muertes por esta sola alma. El Khan tenía eso, tenía su rabia, profunda como el núcleo del mundo, alimentando golpe tras golpe de la gran hoja de Dao. Tenía el afilado filo de la venganza para impulsar sus miembros, para encontrar la grieta que podría herir esta horrible amalgama de poshumano y yaksha, para seguir yendo contra lo imposible. Chocaron juntos, entonces, rompiendo la piedra bajo sus pies mientras se apoyaban contra ella. El tigre blanco se entrelazó con silencio, liberando una explosión de fuerzas mezcladas, y ambos se empujaron contra el otro, probando fuerzas y aplomo, sintiendo los armónicos en sus armas y midiendo lo que significaba para la fuerza de sus portadores. El Khan retrocedió primero, intercambiaron más golpes, más fuertes y más rápidos. Mortarion había acelerado, su antigua estolidez reemplazada por una velocidad demoníaca que cambiaba de fase. Los arcos de su guadaña silbaron con voces sobrenaturales, hiriendo la atmósfera misma mientras el Khan se agachaba para esquivar su filo lacerante. Cuando ese acero forjado por la deformación se conectó, el impacto fue desgarrador, alucinante, una colisión de dimensiones tanto como de materia sólida. Esperaba que bailaras. ¿Perdiste el equilibrio así como el juicio? El Khan ya respiraba con dificultad. La pelea fue tan dura como se esperaba, incluso más difícil. Movió su espada rápidamente. Su filo perdió definición cuando la punta giró más rápido de lo que pensaba. La guadaña lo encontró en explosiones de fragmento de plasma y ceramita, balanceándose pesadamente, crepitando con las imprecaciones silbantes de su coro demoníaco a medio formar. Ya estás derrotado. Te has convertido en lo que tanto odiabas. Algunos odios nunca valieron la pena ser perseguidos.
Miéntete a ti mismo, si eso ayuda a tu pútrida conciencia. La aceleración continuó. Los golpes se volvieron más densos de lo que los marcos de los verdaderos mortales podrían haber propulsado. Los combatientes se acercaron y luego se alejaron tambaleándose hacia una de las columnas de la galería. La mampostería se resquebrajó, convirtiéndose en nubes de polvo que se desintegraban cuando los primarcas se abrieron paso limpiamente a través de ella. La armadura del Khan recibió su primer corte transversal, rasgando las galas desde el hombro hasta la cintura. La sangre siguió el camino del golpe, salpicando contra la cubierta en charcos negros. Estaban solos ahora. Habían entrado en un mundo de exclusividad, un nivel de combate que ningún otro ser, senos o humanos, podría aspirar a igualar. Solo presenciarlo, tratar de seguirlo, era invitar a una especie de locura. El tiempo ha sido cruel, Yavatar. Dijo, conectando al Khan una vez más, golpeando el oro que perseguía su yelmo y balanceando la cabeza del Khan hacia atrás. No eres lo que eras. Soy lo que siempre fui. Gruñó el Khan, retrocediendo hábilmente contra la ráfaga de golpes espantosamente perfectos y liberando incesarios de peste de sus cadenas. Débil. Leal. La misma cosa. Los dos se lanzaron contra la pared exterior de la galería, golpeándose el uno contra el otro tan ferozmente que toda la sección se derrumbó como si hubiera sido torpedeada. Giraron y se batieron en duelo a través de los escombros que caían. Luego salieron al aire nocturno expuesto, completamente absortos ahora en su propia pelea. El resto del planeta, el resto de la existencia, bien podría haberse escabullido, avergonzado por el volumen de brutalidad física desatada en su superficie, pero esa violencia solo aumentó. Mortarion casi le arranca la cabeza al Khan con un brutal golpe diagonal. La punta curva de silencio cavó una zanja de 1 metro de profundidad en la cubierta. Cuando la volvió a sacar, desgarró todo un grupo de rococemento cubierto de estática. El Khan se abrió paso a través de la andanada para lanzar un rencoroso corte en el muslo delantero del Señor de la Muerte, despojando la armadura acribillada de viruela de la carne y tomando su primera sangre antes de ser golpeado hacia atrás. Estaban a la intemperie para entonces, azotando y golpeando uno de los grandes desembarcaderos de 1 kilómetro de ancho y a 1200 metros de altura. Por encima de ellos rugía la tormenta, resplandeciendo con relámpagos verdes que caían sobre las alturas del puerto espacial. Debajo de ellos, 1 millón de puntos de luz exponían a las cicatrices blancas y a la guardia de la muerte intentando arrancarse las gargantas. Era como si toda la batalla hubiera encontrado su cúspide, su expresión destilada, de modo que todos esos miles y miles de duelos individuales crearon su combinación gestáltica, justo en la cima de la pila en descomposición. Algo para quedarse boquiabierto y maravillarse incluso cuando la sangre espumeaba afanosamente en las alcantarillas. Esto no se trata de venganza para mí. Ahora solo estás estorbando, ¿lo entiendes? No como yo lo veo, hermano. Estoy aquí por ti. Nada más. El Khan rió sangrientamente, escupiendo dientes rotos. Mortarion le dio un revés, asestando un golpe salvaje en la garganta del Khan, antes de continuar con un golpe hacia abajo con las 2 manos en su guadaña. Indulgente, pero claro, siempre lo fuiste. Otro golpe
golpe en su peto. El Khan sintió una descarga de gas nervioso virulento cuando el borde de silencio lo cortó, provocando la destrucción de la hombrera derecha del Khan, haciéndolo tambalearse. Dirigí mi legión lo mejor que me pareció. Podrías haber intentado lo mismo. Dirigí la guardia de la muerte incluso antes de que te encontraran. El tigre blanco destelló, yendo hacia los cables titiritantes en el cuello de Mortario, pero fue apartado de un manotazo. El Khan se mantuvo firme contra el ataque, los músculos gritando mientras propulsaba su espada en arcos deslumbrantes. El sudor se acumulaba en su piel quemada, mezclándose ahora con la sangre. No estoy muy seguro de que tu primer capitán esté de acuerdo con eso. Eso desató su ira. Mortarion rugió hacia él. Sus alas de gasa se levantaron mientras sus poderosos brazos se agitaban, furiosos y devastadores. Aplastó y golpeó al Khan en la cara, envolviéndolo con penachos de veneno, rompiendo el metal de sus guanteletes, rompiendo sus flancos con el eje de su bastón enredado en éter, antes de hundir el borde curvo hacia atrás y hacia arriba en su torso. Soportar eso y no ser barrido por completo, sin terminar roto en 1000 pedazos, requirió cada pizca de habilidad y tenacidad que aún poseía el Khan. En ese momento estaba luchando más allá de todo lo que había logrado antes, raspando los límites de lo posible, y todavía estaba siendo golpeado, magullado, martillado, empujado a través del borde del puerto, azotado por la tormenta como un patán golpeado por su señor. Su cabeza resonaba por los golpes, nublada con bocanadas de sangre mientras su cráneo traqueteaba en su yelmo. Su brazo derecho estaba fracturado, su costado lacerado, su mejilla destrozada. Silencio osciló a su alrededor como las estrellas giratorias, su longitud chisporroteando con energías viciosas, más rápido que el gruñido de la disformidad y más pesado que el corazón de una estrella. No sabes nada. Nada de sacrificio, nada de negación. Eras un niño mimado que se quejaba de la necesidad de una estructura, mientras el resto de nosotros construíamos un maldito imperio. Los ojos de Mortarion se encendieron con un tinte verde enloquecido. Su rostro visible se retorció en verdadera rabia ahora. Era elemental, era apocalíptico, era fenomenal. La tempestad huyó a su alrededor, se lanzó en un vórtice que amplificó cada golpe asesino, desgarrando el suelo que atravesaba y enviando sus restos golpeando y estrellando a través de la forma del Khan en retirada. Se te mostró la naturaleza de la galaxia y te diste la vuelta. Se enfureció todavía más Mortarion, golpeando con la guadaña y casi rompiéndole la pierna del Khan en dos. Lo acepté, abracé el dolor, miré al dios a los ojos. Y tú corriste, siempre corriendo, demasiado lejos para importar, con principios desconocidos, incluso para ti. La guadaña se balanceó de nuevo, aún más pesada ahora, imparablemente rápida, críticamente pesada, pasando por encima del intento desesperado del Khan de bloquearla, conectando con una fuerza que rompió su armadura e hizo que el primarca caiga de rodillas. Llovieron más golpes, duros como el hierro, explotando con el botín devorador de almas del éter, aplastándolo hacia abajo, más abajo, hasta que estuvo de espaldas contra el roco cemento, listo para darle el golpe final.
No puedes correr ahora, ¿verdad? La cabeza del Khan se echó hacia atrás y la sangre se derramó por su cuello. Tuvo un breve vistazo de los cielos, las nubes encarnadas moteadas, ocultando las monstruosas flotas traidoras, antes de que el perfil de Mortarion apareciera para bloquearlas. Y entonces, el sueño se hizo realidad, tal como Yesugei se lo había descrito, el Señor de la Muerte, elevándose en la oscuridad sobre un mundo de sombras, con los brazos levantados para dar el golpe mortal. No todo está destinado. Le había dicho entonces el Khan. Esto termina. El Khan rió dolorosamente bajo su casco destrozado y sin lentes. Mira, ahora me estoy riendo, hermano. Y deberías empezar a preocuparte. Se estaba volviendo casi doloroso de ver el primarca de la quinta, de rodillas nuevamente después de haber sido aplastado en la mitad de la meseta abierta, luchando por volver a levantarse. La sangre que salía de cada sello de la armadura era tan profusa que uno se preguntaba cuánto más podría haber todavía dentro de él. Sesiones enteras de su plato de marfil golpeaba sueltas de correas como tendones, aleteando mientras se tambaleaba, y a pesar de todo, él siguió hablando. Siguió con el torrente de burlas y desaires mezquinos. Incluso cuando Mortarion lanzaba una lluvia de golpes contra su casco abollado, lo golpeaba profundamente contra el roco cemento roto. Quítate la maldita máscara. Quiero ver tu expresión cuando te mate. Tu hedor es peor que Nulanor. Y para entonces, ya te estabas pudriendo. Y el tipo de olor que honda profundamente, con toda su fetidez. Sigue hablando. Sé que debería haberme enfrentado a mi primer capitán, haber luchado contra Typhon, pero ya resolveré ese asunto después de esto. Mortarion estaba más allá de la ira para entonces, y había progresado hacia una especie de cansancio despreciativo. Esta pequeña pelea no debería haberle importado, no debería haber estado sucediendo todavía. El poder todavía latía a través de su sistema como Prometeo puro. La disformidad aún animaba cada uno de sus gestos. Sus ejércitos aún se mantenían firmes contra un ataque vacilante de las cicatrices blancas, pero esto se estaba volviendo exasperante ahora. Así que volvió a la lucha, una recopilación de impulso y luego un golpe de revés realmente brutal con silencio, que arrancó el yermo de la cabeza de Yagatai y envió su cuerpo arqueándose alto. El Khan se estrelló contra la cubierta de nuevo, de espaldas, manteniendo de alguna manera su frágil hoja agarrada, incluso cuando Mortarion se abalanzó sobre él, golpeando con el talón de su bastón el estómago expuesto de su enemigo. Yagatai logró zafarse en el último momento, pero Mortarion le plantó una patada brutal en la cara que le rompió la nariz y el pómulo. Medio ciego y atontado, Yagatai arremetió con su espada. Conectó con silencio y se lo arrancó de las manos a Mortarion. Mortarion se dejó caer bruscamente, amontonándose salvajemente con sus guanteletes. Empezó a lanzar puñetazos en la garganta del Khan, en su pecho, en su rostro destrozado. Los puños cerrados volaron uno tras otro, apenas protegidos por los brazos agitados de Yagatai, rompiendo los restos de esa hermosa ceramita laqueada y salpicándolos a los dos como más gotas de sangre caliente. El Khan nunca dejó de contraatacar, pero ahora se estaba volviendo muy lamentable de ver. Atrapó uno de los puños de Mortarion por completo
solo para que el otro se le hundiera profundamente en su estómago, reventándole algo internamente. Yagatai trató de levantarse y Mortarion lo derribó con desdén, fracturándole la columna. Ambos estaban rugiendo para entonces, Mortarion por la furia frustrada y el Khan por la agonía pura. Se habían visto reducidos a esto, pelear a través de un puerto espacial abandonado como pandilleros del mundo colmeno, cavando y desgarrando el cuerpo ante ellos, tratando de destrozarlo con sus propios dedos. Sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar, Mortarion finalmente detuvo el bombardeo. El primer dolor de agotamiento recorrió sus brazos. Su visión se estremeció un poco. Todavía había algo mortal en él entonces. Después de todo, él podía sentir la fatiga. Se levantó con dolor. Yagatai todavía respiraba. De alguna manera, en medio del pantano de sangre que una vez había sido un rostro orgulloso, el aire todavía estaba siendo absorbido, burbujeando débilmente entre fragmentos de huesos flotantes. Mortarion se acercó cojeando a su guadaña, levantándola de nuevo, preparándose para terminar el grotesco espectáculo. Pensé que bailarías. Tú simplemente recibiste todo ese daño. ¿Es que perdiste la maldita cabeza? Yagatai empezó a toser, lanzando más chorros sangrientos sobre el suelo desgarrado. Su guantelete destrozado todavía agarraba la empuñadura de su espada, pero el brazo debía estar roto en muchos lugares. Lentamente, mientras caminaba de regreso, Mortarion oía un sonido. Se dio cuenta de que era una risa amarga. Yo lo absorbí. El dolor. ¿Qué quieres decir? Lo sé. La terminal es... Te rendiste. Yo no lo hice. Y luego sonrió, sus labios partidos, sus mejillas desolladas, su único ojo que veía, retorciéndose en un placer genuino y rencoroso. Mi resistencia es superior. Así que eso era lo que todos creían. No es que hubiera hecho lo que había que hacer, no es que lo hubiera sacrificado todo para hacer invencible a su legión, incluso sufriendo la ignominia de usar a Kalas como su contraparte, incluso condenándose a sí mismo a la angustia permanente de su alma, a la esencia demoníaca para que nadie pudiera deshacer el cambio, ni siquiera su padre. Todo por el mayor pecado considerado en Barbarus, que él había sido débil. El dique de su furia se rompió, levantó a Silencio con las dos manos, inclinando la punta hacia el sonriente Khan, sin pensar en nada más que enviar su hoja y atravesar el pecho de su enemigo. Cegado en su furia, se perdió el empuje de repente del Khan, el parpadeo del acero blanco, el rápido empujón desde la cubierta y el empuje hacia arriba desde la hoja magistral. El tigre blanco penetró profundamente bajo el único segmento de la placa de armadura de Mortarion que el Khan había logrado deslojar, mordiendo profundamente, enviando una llamarada de dolor directamente a su tenso torso. Silencio falló en su objetivo. Mortarion se alejó tambaleándose, con la sangre goteando de la profunda herida. Y luego, para su incredulidad, el Khan se estaba volviendo a poner de pie, aún sangrando, aún dañado, pero ya viniendo hacia él. Mortarion, dudando repentinamente incluso de la evidencia de sus sentidos, se tambaleó de nuevo en contacto, haciendo exactamente lo que había hecho antes, cargar directamente
confiando en su fuerza colosal, y solo entonces se dio cuenta de lo agotado que estaba hasta los huesos por lo que había sucedido antes. Entonces, el Khan empezó a bailar. No con ninguna belleza, eso le había sido arrebatado a golpes, pero aún con esa sobrenatural habilidad, ese poder fascinante de parecer estar en un lugar, invitando al golpe, solo para estar a un palmo de distancia, lo suficiente como para caer bajo tu guardia y cortar un pedazo de ti y alejarse. Todavía podía hacerlo, todavía le quedaba algo de energía. Cuando hacemos esto con nuestras naves, lo llamamos Sao, el sin ser. ¡Cierra la maldita boca! Mortarion agitó torpemente su guadaña y falló. La Dao lo golpeó de nuevo, tallando una profunda rasgadura a lo largo de su brazo colgante. El cambio fue fascinante. El Khan todavía estaba al borde de la muerte, a solo un buen impacto de su aniquilación, pero se estaba moviendo de nuevo, cada vez más rápido a medida que la fisiología de Primarca hacía lo que había sido diseñado para hacer: mantenerlo con vida, mantener su espada funcionando, mantenerlo a él en la pelea. Mortarion empujó su guadaña con más fuerza, pero otra vez, sintiendo sus músculos fatigados gritar incluso mientras su mente se tambaleaba, porque se dio cuenta. Debería haberlo visto a través de él. Nunca debería haberse permitido caer en su provocación. Sus hojas chocaron de nuevo, gruñendo en una explosión de detonaciones disformes mezcladas, y los dos se alejaron tambaleándose del golpe, apenas capaces de mantenerse en pie. Mortarion estaba dañado, eso lo había lastimado, pero el Khan regresó más rápido. Sus tobillos rotos lo impulsaron de alguna manera a través del suelo en erupción más rápido de lo que Mortarion pudo reaccionar. Cuando la Dao resonó contra la guadaña de nuevo, la sangre salpicó libremente, pero ya no era solo de Yagatai. Mortarion giró sobre sus talones y aplastó al Khan. Eso hizo que el Primarca cayera, pero regresó de inmediato, tambaleándose por sus heridas catastróficas como si estuviera borracho, su rostro devastado grabado con dolor, pero aún luchando contra el daño terrible. Era como si un espíritu malévolo lo animara ahora, empujando su cuerpo devastado hacia adelante hasta que lograse la absolución que necesitaba. La espada giró más rápido, borrando la visión doble de Mortarion, haciéndole difícil de detener. Los dos intercambiaron golpes devastadores, arrancando más de su valiosa placa de batalla de su lugar, rompiendo cables, cortando cadenas. Sus capas fueron rasgadas en pedazos, sus galas destruidas, sus cuerpos desnudos expuestos en lienzos salpicados de sangre de músculos despojados de piel, sus pretensiones devueltas a la verdad primordial, que eran armas salvajes, las espadas numeradas de un dios involuntario. Mortarion seguía siendo el mayor de los dos, seguía siendo más fuerte, más empapado de dones sobrenaturales, pero ahora todo lo que sentía era duda, sacudido por la furia implacable de quien nunca había sido más que frívolo, egoísta y poco fiable. Todo lo que Mortarion pudo ver en ese momento fue a alguien que deseaba matarlo, que haría cualquier cosa, sacrificaría todo, lucharía más allá de los límites físicos, destruiría su propio cuerpo, su propio corazón, su propia alma, solo por la satisfacción de los juramentos que había hecho en el vacío. Si sabes lo que hice, Gritó Mortarion, luchando ahora a través de esa niebla fría de indecisión. entonces conoces la verdad, hermano. Yo ya no puedo morir. Fue como si se hubiera dado una señal. La cabeza ensangrentada del Khan se levantó, los restos de su largo cabello colgando en mechones enmarañados. Oh, eso ya lo sé.
Pero yo sí te voy a matar, infeliz. Luego saltó. Sus piernas rotas aún lo propulsaban. Sus brazos fracturados aún sostenían su espada. Sus pulmones llenos de sangre y su corazón perforado aún le daban suficiente potencia. Y se acercó. Si hubiera estado en la mejor condición, el movimiento podría haber sido difícil de contrarrestar. Pero ya era poco más que un cadáver solo mantenido por la fuerza de voluntad, por lo que Silencio se interpuso en su ataque, atrapando al Khan bajo su hombro desnudo y empalándolo profundamente. Pero eso no lo detuvo. La herida crítica había sido vista, planeada, así que él siguió avanzando, arrastrándose a lo largo de la hoja hasta que la guadaña sobresalía de su espalda rota. Y el tigre blanco estaba apretando contra el cuello de Mortario. Por un instante, sus dos rostros estuvieron uno contra el otro, ahora ambos cadavéricos, sin sangre, sin vida, existiendo solo como máscaras de pura venganza. Toda su majestuosidad fue despojada, raspada a través del utilitario rococemento, dejando solo el deseo, la violencia, la mecánica bruta del despecho. Solo tomó una fracción de segundo. Los ojos de Mortario se abrieron como platos al darse cuenta que no podría alejar a su hermano a tiempo. El Khan se acercó más. Y esta es la diferencia entre ambos, maldito cobarde. Su dao, cortando el cuello de Mortarion limpiamente en una explosión de bilis negra, antes de colapsar en la explosión disforme que convirtió el escenario de aterrizaje brevemente en el objeto más brillante del planeta después del alma atormentada del emperador. Él lo supo, instantáneamente, tan pronto como sucedió. Él lo supo. Shivan estaba muy lejos del sitio de la pelea entre primarcas, enterrado en la lucha en los accesos a las baterías orbitales. Los cañones se elevaban sobre él ahora. Sus silenciosas filas se extendían en la distancia, aún combatidas duramente por cicatrices blancas y la guardia de la muerte por igual. Seguía el estruendo de la encarnizada batalla, pero aún así él lo sabía. Fue como una especie de bomba de vórtice que estalló, algo que absorbió todo con ella, dejando solo una estupefacción a su paso. Todos los guerreros en ese enorme campo de batalla, de ambos lados, tropezaron, vacilaron, miraron hacia arriba, como si su primarca pudiera aparecer allí de alguna manera, pero por supuesto no podía, y nunca podría volver a hacerlo. Los traidores se detuvieron por completo. La resistencia silenciosa fue reemplazada por una especie de desconcierto, una pérdida de impulso, por razones que sus mentes perezosas no podían explicar. Podían sentir el retiro de su amo, no su muerte, su retiro, como si hubiera decidido, por un capricho, dejarlos solos. La oleada de energía concentrada en la que habían estado montados se disipó por las gigantescas rejillas de ventilación del puerto espacial. Una fuerza agotada, una descarga rota. Para los cicatrices blancas fue completamente diferente. La primera sensación fue de una conmoción abyecta, una sacudida nerviosa que brotó de la base de cada corazón y estómago, una punzada de ausencia repentina que los afectó a todos al instante. Guerreros curtidos, acostumbrados a todas las privaciones, doblados en dos en el campo de batalla, incapacitados por la balanza del dolor, no tenían dudas de lo que había sucedido. Era tan claro para todas las almas como si hubieran tenido lugar justo enfrente de sus ojos. Se ha ido.
Han tomado su luz del universo. Se ha ido. Shivan sintió que la tierra bajo sus pies se balanceaba. Sus amarras se soltaban, su espada se soltó de su agarre, cayó de rodillas y se estrelló pesadamente contra la basura corrupta. Por un momento, no vio nada en absoluto, solo una infinidad de oscuridad que se extendía en todas direcciones. Se sentía como si una garra fría le hubiera atravesado el pecho y le hubiera arrancado el corazón a ambos. Arrastrado consigo toda esperanza, ambición y vida, escuchó gritos resonar en el campo de batalla, desatando aullidos de incredulidad y horror. Vagamente se dio cuenta de que cada cicatriz blanca en cada cámara podrida y caverna miasmática estaba experimentando lo mismo que él. Un guerrero de las legiones no era simplemente un soldado al que se le entregaba la marca del emperador y un volter. Estaba conectado a través del arte de la disformidad y la tecnología genética con su progenitor, vinculado indeblemente tanto temperamental como psíquicamente al arquetipo. El vínculo era más que lealtad, más que deber filial, lo era todo. Shivan quería vomitar, quería gritar, quería echar la cabeza hacia atrás y vaciar ese dolor insoportable en las estrellas veladas, pero también era un Khan del orden, el que los demás miraban, el portador de la llama. Eres Thatcher, eres el restaurador, pero no podía continuar, no podía darse el gusto. Se obligó a ponerse de pie de nuevo, tembloroso, y abrió los ojos. Fue como si la noche a su alrededor se hubiera vuelto tan negra como la brea sangrienta, más odiosa que antes, más vacía y más fría. Volvió a tomar su espada, clavándola firmemente en lo alto, tal como lo había hecho cuando el Khagan había atravesado la primera pared, cuando su éxtasis había sido tan profundo como lo era ahora su pérdida. Esa palabra tenía un solo significado, solo tenía un uso sagrado: muerte. No la muerte por vejez o enfermedad, sino la muerte del luchador muerto en batalla contra un enemigo. La muerte que había que vengar para que la destrucción no venciera todas las cosas. Esa maldición de dolor se había escuchado en las paredes de Chogoris desde tiempos inmemorables. Un himno de desafío, honor y lealtad. Uno que todos los portadores de espada conocían, entendían y veneraban. Lo habían gritado en voz alta cuando murió Guillaum, cuando murió Kinza, cuando murió Yesugei. Y ahora lo gritaban por el más grande de todos. Shivan tronó de nuevo, su poderosa voz lanzando la denuncia a través de los emisores de voz a toda velocidad, avanzando sin miedo ahora, sin preocuparse por ningún peligro, ya no con la exuberancia de ese primer ataque vivido, sino con una lenta y terrible deliberación. A su alrededor, cicatrices blancas miraron hacia arriba, escucharon la antigua lengua de su mundo natal sonando en las bóvedas y volvieron a agarrar sus espadas. Ahora la maldición resonaba oscuramente en las paredes agrietadas, saliendo primero de una docena de bocas, luego de 100, luego de 1000. Cayó en un ritmo terrible. Lo pronunciaron al unísono, una y otra vez, sin pronunciar nada más. Ya no se cubrían, pero salieron abiertamente con los puños apretados con más fuerza que el adamantium, los corazones estallando con un odio que iba más allá de la expresión. El enemigo nunca respondió. Siempre habían estado en silencio en el combate, casi ajeno a aquellos con los que luchaban, pero ahora miraban con estupor a los que venían hacia ellos. La presentación unificada de absoluto odio, absoluta determinación y total compromiso. La disformidad, orquestada tan perfectamente por su maestro, se estaba drenando de cada cámara como una inundación que surge a través de las paredes destrozadas y se derrama sobre las llanuras más allá, donde sus oponentes ahora estaban repentinamente animados con esta furia terrible y fría como el hielo. Su propia determinación les había sido arrancada sin previo aviso. Shivan alcanzó su casco,
soltó los sellos y lo aseguró a su armadura. Todos lo estaban haciendo. Todos los que estaban con él hicieron lo mismo, como uno solo. Extendieron sus espadas, las colocaron contra el tejido rugoso de sus mejillas y bajaron el filo. Sangre fresca corría libremente por su piel expuesta cuando las viejas cicatrices se abrieron. Respiraron el aire tóxico y saborearon su amargura. Fijaron la mirada en las filas enemigas. Y cada uno de ellos, en un movimiento de tan perfecta coordinación que podría haber sido ordenado desde el principio de los tiempos, apuntó una espada ensangrentada hacia el objetivo elegido. Sojuk impulsó la cañonera lo más rápido que pudo, desplazándose a toda velocidad por la misma ruta que habían tomado las unidades blindadas terranas, como lo demostraban los cientos de cascos calcinados que cubrían los abismos de abajo. El puerto espacial se acercó gradualmente, emergiendo a través de faldas flotantes de humo y smog. Su perfil negro como el carbón se iluminó con espeluznantes resplandores verdes y la luz más pura de los explosivos físicos que detonaban. Pero entonces ella lo vio. Era imposible no verlo. Cualquier cosa dentro de un radio de 100 kilómetros del puerto espacial lo habría visto. Una esfera translúcida de color verde pálido que brotaba silenciosamente de las plataformas de aterrizaje occidentales. Se hinchaba a una velocidad alarmante, seguida de un caleidoscopio furioso de rayos fantasmales. Un segundo más tarde, las ondas de sonido los alcanzaron. Un estallido colosal y ensordecedor, seguido de un rugido de atmósferas precipitadas, todo mezclado con algo así como un grito fracturado, y luego las turbulencias los golpearon. Una ola de fuertes vendavales que casi los envía dando vueltas contra los flancos de la torre de comunicación más cercana. Sojuk se desempeñó admirablemente en medio de todo eso, manteniéndolos con vida a través de un vuelo extraordinario. Mucho más tarde, Ilya descubriría lo horrendo que había sido ese momento para él, y cómo casi había perdido el control por completo debido a una mezcla de conmoción y horror. Pero en ese momento, todo lo que supo fue que algo terrible había sucedido, y que todavía estaban demasiado lejos para hacer algo al respecto. ¡Mantén el curso! Tratando desesperadamente de tener una mejor visión de lo que había sucedido, se las arregló para acercarse al frente oeste. Esa gran masa de plataformas de aterrizaje apiladas, muchas de ellas de kilómetros de ancho y suspendidas en pilares gigantes que sobresalían cientos de metros. Muchas de ellas de kilómetros de ancho y suspendidas en pilares gigantes que sobresalían cientos de metros hacia el cielo. Lo que vio la sacudió hasta la médula. Las plataformas caían, se deslizaban, se resquebrajaban, se derrumbaban en un gran derrumbe de rococemento, todo iluminado por debajo de esa luz verde fétida. Sonaron explosiones secundarias, reservorios de Prometium estallando. Por un tiempo, ella no pudo encontrar ninguna palabra, pero sabía que de alguna manera, con total certeza, quién había estado en el centro de todo eso. Llévanos allí. No podremos aterrizar en eso. Entonces, tan cerca como puedas. Sojuk de alguna manera se las arregló para encontrar un poco más de velocidad, volando ahora con una desesperación fría y furiosa. La tempestad rugió a su lado, empujó contra ellos, pero él siguió adelante como si solo su furia pudiera romper la presión. Ilya se volvió hacia los controles de comunicación. Después de ese colosal estallido de estática, gran parte de la instrumentación había volado sin posibilidad de reparación, pero las secuelas parecían haber liberado parte de la aplastante interferencia que los había atormentado durante tantas semanas. Se las arregló para obtener alguna señal de localización e incluso recoger fragmentos de comunicaciones del escuadrón en tierra. La palabra hizo que su columna se estremeciera. Ella sabía lo que significaba. Ella sabía exactamente lo que significaba. Podrías perderte en ese odio. Podrías hacer cosas increíbles,
pero podrías desentrañarte para siempre en sus profundidades. En ese momento, ella quería desesperadamente hacer eso. Quería ordenarle a Sohu que volara a Thunderhack directamente hacia lo que quedara de los que habían hecho esto. Pero ella no era una hija de Chogoris. Ella no era un miembro de la Legión, sin importar cuántas veces le habían dicho que lo era. Ella era su invitada de honor. Ella era su venerada sabia. Por encima de todo, como Yesugei le había dicho en esa última y terrible comunicación desde Cristal Oscuro, ella era su alma. ¿Tenemos alcance para transmitir? Tengo que llegar allí. Habían estado trabajando duro para hacer la escalada durante horas. Estaba exhausto, al igual que el resto de la tripulación. En campañas normales, se habrían retirado del combate siempre que fuera posible para abrir la escotilla, introducir algo de aire fresco al casco, tratar de salir de los estrechos confines cuando fuera seguro. Pero aquí, en este lugar, nunca era seguro. Ni siquiera abrir la tapa por un resquicio, por lo que habían sudado, vomitado, jadeado y agazapado en el calor y el hedor sin descanso. Eso era suficiente para volver loco a uno. Por lo que Casca todavía no podía creer que estaba vivo a esa altura de la batalla. Habían sido reabastecidos de combustible y tomado agua varias veces, siempre con la ayuda de los cicatrices blancas, que podían operar fuera del casco, extrayendo lo que necesitaban de los búnkeres capturados u otros almacenes. Así que estaban todos vivos, pero no mucho más que eso. Casca sabía que las cosas que vio por la lente en esos momentos críticos del combate, esos seres regordetes y deformes, cuyo hedor al pasar el filtro del tanque provocaron el vómito de Merek, y él todavía tenía que estar agradecido de no haberlos vistos. Pero él sabía que los vería hasta el último día de su vida, por lo que todavía intentaba asimilarlo. Los paquetes de energía del cañón láser habían bajado de los niveles críticos, y a Merek solo le quedaba un puñado de proyectiles en el estante. Dressy se lo había tomado todo con fuerza, conduciendo sin descanso casi desde que se abrieron las puertas de Colosí, y ahora apenas respondía a las órdenes. Simplemente permanecía en silencio en su posición, como si se hubiera fusionado con su asiento y controles. Botch también estaba en silencio, lo cual no era propio de él en absoluto. Y por último, el carácter taciturno de Jambel parecía relativamente inalterado por todo lo que había sucedido. Por el lado de Casca se sentía permanentemente enfermo. Él había sido el que escaneaba objetivos a través de esos campos de batalla abarrotados de demonios, y mirar fijamente las caras de las cosas que estaba ahí fuera y daba la orden de avanzar. No había importado mucho que los cicatrices blancas hubieran estado a su lado para evitar que su unidad fuera asaltada, aunque muchos de sus compañeros no corrieron con la misma suerte. La situación no se fue al diablo, al menos no en la forma en que todos lo habían hecho sentir, y sin embargo tenía que continuar. El Khan de los cicatrices blancas, el que se hace llamar Jansai, los empujó con fuerza buscando rutas hacia arriba y hacia el oeste. Quedó claro que cientos de destacamentos similares estaban intentando lo mismo, pero Casca no tenía idea del porqué. Supuso que algún objetivo importante necesitaba refuerzos urgentemente, pero nada más. El viaje hacia arriba fue estresante, un ascenso a ciegas, acurrucados en el casco tembloroso del Laika 73, escuchando la resonancia hasta los huesos de una estructura a su alrededor bajo una inmensa tensión. Si esos pozos se hubieran derrumbado, todos habrían sido enterrados vivos, condenados a una muerte lenta y asfixiante en la oscuridad. Pero todos llegaron a la cima, un grupo a la vez, hasta que la detonación completa de 20 guerreros de la Legión y 15 cascos de Jansai comenzó a moverse de nuevo, dirigiéndose hacia una larga pendiente cubierta hacia la primera de las plataformas de aterrizaje abiertas en el frente oeste. Aika 73 estaba a menos de la mitad cuando comenzó el aullido. El estruendo del ruido destructivo ya se había estado acumulando durante un tiempo, pero esto era algo más, como los gritos que hacían los demonios cada vez que eran destrozados. Casca tuvo que quitarse el auricular por un rato para que no lo volviera loco. Justo después de que eso comenzó, el mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes comenzaron a abultarse, con grietas que se extendían como telarañas a través de la mampostería desnuda, y los puntales de metal se desprendieron de sus cimientos. ¡Algo está bajando! ¿Qué está bajando?
¡Acelera! ¡A toda velocidad! ¡Sácanos de aquí! Todos los comandantes del escuadrón habían tomado la misma decisión. Los cicatrices blancas también corrieron, acelerando la pendiente mientras la mampostería se derrumbaba a su alrededor. El suelo bajo sus huellas comenzó a romperse, ondulando como tela tirada, arrojándolos locamente. La cabeza de Casca se estrelló contra la curva interior de la torreta nuevamente, mientras que Jamber recibió un golpe repugnante en su casco mientras rebotaba en su asiento. Los motores tartamudearon cuando Dressi se saltó una marcha, en un movimiento rápido pero arriesgado a dañar todavía más el precario motor del Lehman Russ. ¡Oh, pasando! Anunció Botch, cuyas miras le dieron la vista más estable por delante. ¡Mantén la velocidad! ¡Sigue, sigue! Advirtió Casca, preocupado porque la abertura que tenía delante parecía muy inestable. Nubes de polvo de mampostería ondeaban locamente en el otro lado, lo que significaba que algo muy grande estaba cayendo sobre todos ellos. ¡Santo trono! Murmuró Merek para sí mismo, agarrando la escotilla con dedos sudorosos. Luego salieron disparados de la entrada del túnel bajo, rebotando en un trozo de escombros frescos, antes de encontrarse, por primera vez desde que comenzó el asalto, bajo el cielo abierto. Artilleros, preparados. Ordenó Casca, buscando objetivos. Disparen a mi orden. Pero no había objetivos. No había nada en absoluto. Incluso para los estandartes por lo que habían estado luchando durante semanas, este lugar era un desastre tirado y destrozado. Desde su estrecho punto de vista, todo lo que podía ver eran imponentes bancos de losas de rococemento semidemolidas, cada una de 30 metros de espesor o más, apiladas unas encima de otras como las capas sedimentarias de un antiguo acantilado. Todos los tanques salieron del túnel a tiempo, pero tuvieron que avanzar rápidamente para evitar quedar atrapados en deslizamientos de tierra secundarios. Los cicatrices blancas nunca dudaron, saltaron por las laderas tambaleantes y saltaron a través de los espacios entre las plataformas que se desintegraban. AIK-73 abrió el camino de nuevo, girando, disparando, cabeceando hacia arriba y a través de los paisajes en constante cambio. No por primera vez, Casca se maravilló de que Dressi pudiera hacerlo. Ella era como una máquina. Sigue de cerca el campo. Abriré una línea de comunicación si puedo. Los escuadrones avanzaron tortuosamente a través de todo, siempre siguiendo el liderazgo dado por la infantería, siempre en riesgo de deslizarse por algún tobogán en ángulo pronunciado, y sobre lo que parecían ser caídas de cientos de metros hacia las terrazas muy por debajo. Después de un tiempo, Casca logró conectarse a la línea de comunicación que usaban los cicatrices blancas. La transmisión era intermitente y en un idioma que no entendía, pero sí entendió algo. Los niveles verdaderamente aplastantes de interferencia que los habían plagado durante tanto tiempo parecían haberse disipado un poco, a pesar de toda la devastación que obviamente seguía ocurriendo a su alrededor. Escuchar señales no fue fácil. Los cicatrices blancas no sonaban en absoluto como lo habían hecho al dirigirse a él días atrás. ¿Estaban enfurecidos? ¿Enloquecidos? ¿Desesperados? Casca podría haber jurado que uno de ellos estaba casi fuera de control, pero eso no era posible. Esos eran marines espaciales, no tropas de líneas estándar normales presionadas. Al cabo de unos minutos, los cicatrices blancas se unieron nuevamente, gesticulando frenéticamente entre sí. Casca condujo al resto de la escuadra hacia ellos, sintiéndose muy inseguro de lo que estaba pasando. Incluso una vez que los alcanzaron, incluso después de ordenar el cese de toda marcha y darle a Dressi un descanso muy necesario, todavía no tenía idea de lo que estaba sucediendo. El periscopio no le dio un ángulo para determinar alrededor de qué o del por qué se estaban agrupando los guerreros de la Legión. Permanecieron agitados, extrañamente indecisos, lo que le resultaba increíble, ya que su propia naturaleza siempre había sido sobre la decisión y la falta de agitación. ¡Estamos justo al aire libre! Casca notó que tenía un largo corte sobre el ojo derecho debido a la colisión anterior. Pero no duraremos en este suelo. ¿Alguien puede pensar en lo alto que estamos ahora? Yandel tenía razón. Todos los tanques estaban inactivos ahora, expuestos, y el suelo era muy inestable.
propenso a fracturarse aún más o deslizarse hasta disolverse por completo. Más cerca, pero muy despacio, muy lentamente. Dressy acercó el tanque y Casca tomó de nuevo los visores. Tanto Yandel como Botch hicieron lo mismo. Creyó distinguir algo inmóvil en la cubierta, largas manchas de sangre y muchas piezas de armadura rota. ¿Qué es? Es uno de ellos, muerto. Oh, santo trono. Ese no es uno de ellos. Es muy grande. Eso es un... Se interrumpió. Botch se giró para mirarlo también. Su rostro se puso gris tan pronto como se dio cuenta. Incluso Yandel parecía perdido por las palabras. ¿Eso es qué? Casca no respondió. No pudo decir palabra alguna. No puede ser. ¿No puede ser qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez has visto uno? Por supuesto que no lo ha hecho. Trono. Esto es una maldita pesadilla. Dressy, súbete al rastreador y encuéntranos un camino hacia abajo. Artilleros, mantengan sus ojos al frente, atentos a cualquier movimiento. Merek, cállate la boca. Mi señor Khan, ¿podemos ayudarle en algo? Por un momento no obtuvo respuesta ni ninguna indicación. Parecía incluso de que nunca lo hubieran escuchado. Pero luego, lentamente, Yansai se volvió hacia el casco del tanque. Una baja. El cuerpo no se puede dejar aquí. ¿Por qué no pueden llevarlo? Casca había visto a marines espaciales transportar los cuerpos de compañeros heridos a distancias considerables, pero de nuevo, por lo poco que podía ver de este cuerpo, casi no merecía dicho nombre. Lo que tenía de frente se veía de una forma absolutamente terrible. Tal vez incluso se rompería si lo intentaban mover. Casca se alejó del canal abierto. Tienen una baja. No puede entrar aquí, ¿eh? No encajaría de todas formas. Te lo digo. Eso es un... Son nuestros aliados. Quieren sacarlo de aquí. Tenemos que ayudarlo. Pero ¿qué podemos hacer? Cuando Dressy habló, los tomó a todos por sorpresa. La mujer era un misterio para los tripulantes desde que fue transferida hacía pocas semanas de la planeación de la toma del puerto, y siempre fue una figura silenciosa entre la tripulación. Hay tierra firme a 500 metros más abajo. He trazado un rumbo y podemos seguirlo por ahora. Miró a Casca. No dejarán el cuerpo. No creen que puedan llevarlo a cualquier distancia sin causar un daño mayor. Probablemente tengan razón, no cabrá dentro de ninguna de nuestras unidades, incluso si pudiéramos abrir las escotillas, porque no tiene las dimensiones humanas básicas, pero podría llevarse en la parte superior. Se podría izar sobre las carcasas de filtración de aire, detrás de la torreta, con el cañón principal en ángulo y luego protegido por guerreros montados a ambos lados. Si fuéramos con cuidado, podríamos sacarlo de aquí. Casca solo la miró fijamente durante un rato. Lo mismo hicieron todos los demás. Era difícil leer la expresión de Dressy detrás de sus gafas de conducción y su máscara de humo, pero ciertamente sonaba como si lo hubiera resuelto todo. Usted tendrá que hacerle las sugerencias, sargento, porque ahora mismo no están en sus cabales. Puede que no les guste, pero no veo otra opción. Casca miró a continuación a Botch, quien se encogió de hombros. Yandel rió secamente para sí mismo y sacudió la cabeza. Merek, por una vez, no tenía nada que decir. Casca realmente debería haber preguntado de dónde habían encontrado a Dressy. Realmente debería haber hecho el esfuerzo de hablar con ella antes. Estas eran cosas básicas. Necesitabas conocer a tu tripulación. Entonces, después de pensarlo una vez más, buscó el comunicador. Mi señor Khan, tengo una propuesta que hacerle. Sohuk había tenido razón, por supuesto. No había forma de que la cañonera pudiera aterrizar en un lugar que ella había identificado desde el aire. Parecía que una serie de escenarios enormes se habían derrumbado uno encima de otro, creando un macizo escalonado. Todo entrelazado con rayos estáticos y explosiones secundarias. Quizás el Khan había estado en la cima de ese colapso. Tal vez, dondequiera que había estado luchando, se había salvado, de alguna manera emergiendo del polvo relativamente ileso. O tal vez, estaba enterrado debajo de todo, algo que los excavadores descubrirían años más tarde, si es que quedaban excavadores al final de toda esta locura. Ella tenía que averiguarlo. Ella le debía eso, al menos, hacer todo lo que pudiera.
Su mente se volvió instantáneamente a Ulanor. Aquellas mesetas exhaustivamente terraformadas. Recordó haber trepado por los acantilados en busca de una mejor vista, solo para que Yesugei la llevara a un lugar más seguro. Ten mucho cuidado. Le había dicho, si tan solo él lo hubiera sido. Nadie había sido lo suficientemente cuidadoso, y ese era el problema. Todos habían seguido adelante, lanzándose de cabeza al desastre, una y otra vez. Probablemente inevitable, por supuesto, pero aún podrías arrepentirte de cada paso dado. E incluso, ella misma le había dado el consejo esta vez. Todo muy cierto, pero lo había dicho con tanta despreocupación, segura de que él buscaba tranquilidad, pero también le había estado dando una advertencia, preparándola para lo que vendría. Estoy recibiendo algo sobre los árboles. De hecho, los instrumentos funcionaban un poco mejor. Era como si una enorme nube de interferencia se hubiera disipado, liberando a los espíritu máquina para que hicieran su trabajo. Ilia espabiló y comenzó a filtrar las señales. Eran llamativos. Obtuvo indicadores de movimiento en todas partes, de todo el puerto espacial devastado, y todos iban en la misma dirección. Esa es nuestra gente. Se están moviendo muy rápido. Están enojados, Sotsu. Más enojados que nunca. Hay fortificaciones intactas justo debajo del derrumbe principal. Veré si puedo encontrar un lugar de aterrizaje por la zona. Todavía era muy difícil detectar algo a través de los visores reales, por lo que Ilia confió en los escáneres para dar sentido a lo que se avecinaba, y entonces ella los vio. Una sola columna de tanques que se movía lentamente, iluminados, bajando de lo peor de la destrucción y saliendo hacia los restos de almenas intactas debajo. Los guerreros de la legión llegaron con ellos a pie, dispuestos a ambos lados del vehículo de cabeza en una formación de protección apretada. El séquito se movía a paso firme, justo en ese momento saliendo debajo de la sombra de una puerta de arco alto, una con su piedra angular todavía intacta, haciendo que la escena pareciera para todo el mundo una gran salida de alguna barcana antigua y sitiada, excepto que esto no fue un acto de guerra. Esto fue un cortejo, conducido en un silencio terrible. Supo lo que llevaban antes de estar lo suficientemente cerca para verlo en detalle, la forma en que se movían, con esa dolorosa reverencia, con ese cansado vacío. Le dijo todo lo que necesitaba saber. Allí. Ve hacia dónde se dirigen. Ilia se estaba desabrochando antes de que tocara el delantal. Rápidamente, Ilia pasó a abrocharse el traje ambiental, comprobando las fijaciones de su recicladora de oxígeno, trepando hacia las puertas de salida, buscando a tientas el pistillo de la cerradura. Salir afuera sería peligroso. Ella no habría permitido que nadie de su propio personal lo hiciera, pero tenía que verlo por sí misma, con sus propios ojos, no a través de una transmisión de video. El tanque de cabeza de la procesión gruñó mientras se dirigía a su encuentro mientras corría por el parapeto. Era un Le Mans Russe, Patreon Risa, numeración AICA 73, muy dañado. 2 cicatrices blancas montados justo detrás de la torreta, que giraba en ángulo para crear más espacio en el estrecho estante detrás de ella. Mientras se acercaba, uno de ellos saltó para interceptarla. Cuando el guerrero vio quién era ella, se inclinó profundamente. Zulia. Ella no lo reconoció de inmediato. Al igual que todos los que luchaban ahora, su armadura estaba tan cubierta de mugre que era virtualmente negra. Pero dedujo que él era Jansai, el novato de Rihan del que Narambatar había hablado muy bien, el que había estado en el Kurlutai. Muéstrame. Eso no creo que... Como si eso la hubiera disuadido, corrió al flanco del tanque, trepó por las vías ella misma, haciendo caso omiso del intento de Jansai de ayudarla. Y entonces... solo pudo soportar mirar por unos momentos, en órbita sobre Ulanor,
Había vislumbrado de cerca un primarca por primera vez, y el esplendor había sido tan abrumador que casi había sido demasiado para soportarlo. Ahora, su primer instinto fue taparse con la mano la entrada de su reciclador de oxígeno para evitar gritar en voz alta. Por un momento o dos, ni siquiera estaba segura de lo que estaba mirando. Entonces, entre las cenizas que flotaban y los humos del motor, captó los restos de un rostro noble, los restos destrozados de una nariz aguileña, los huecos donde habían estado las mejillas. Vio un paisaje afilado como un cuchillo de fragmentos de armadura, enterrados en un mosaico sangriento de músculo desgarrado debajo. Vio una hoja rota colocada a un lado del cuerpo, sin brillo, con su curva perfecta retorcida. Se acercó, apenas consciente de las lágrimas calientes que corrían por sus mejillas. Extendió la mano, culpable, torpemente, y ningún cicatriz blanca intentó impedirse. No. Tocó el único fragmento de piel intacta que podía ver, el cuello, debajo de la línea de la mandíbula, un único punto que permanecía intacto, y mientras lo hacía, solo un roce de dedos temblorosos lo sintió. Ella se sacudió hacia atrás, como si hubiera sido electrocutada. Lo has escaneado. Lo has comprobado. Ella exigió, volviéndose hacia Yansai. Muchas veces, Sue. Pero nuestros instrumentos... Ilya miró fijamente las ruinas del cuerpo. Parecía inconcebible, imposible, sin movimiento, sin pulso, sin respiración. Porque planeo volver. Malcador. Tenemos que llevarlo con Malcador. Y entonces, el cambio fue instantáneo. Soho giró sobre sus talones y corrió de regreso a la Thunderhawk. Los guerreros de Yansai se despabilaron. 2 de ellos corrieron hacia la cañonera para recuperar camillas. Otros formaron para bajar el cuerpo del casco. Incluso mientras ella misma saltaba, la mente de Ilya comenzó a correr. ¿Podrían regresar? ¿Cómo podrían evitar ser derribados? ¿Podrían pasar el perímetro del Sanctum? Tendrían que encontrar una manera. Tendrían que hacerlo. Si había alguna posibilidad, entonces estaba allí, en el lugar de nacimiento de los primarcas, a manos de quienes los habían creado. Yansai empezó a caminar junto a ella hacia la cañonera, pero entonces Ilya miró hacia atrás, hacia la cima del puerto espacial que se elevaba sobre ellos. Todavía estaba en disputa. Miles de los hijos de Yagatai seguían luchando y muriendo en sus profundidades, impulsadas ahora por un odio tan intenso que nada les impediría destruirse a sí mismos en su temible altar. Kal Damagar, el ritual chogoriano de los muertos, representado en toda una legión. No. Ella detuvo el avance y se dirigió hacia él, frenándolo. No, te necesito aquí. Él quería tomar el puerto espacial, ¿entiendes? Eso era lo importante. No destruir, sino tomar. Yansai entendió de inmediato. Entonces deben ser detenidos. Cuando alcancen el borde exterior, su locura los llevará demasiado lejos. Deben ser detenidos antes. Yansai no respondió de inmediato. Ilya pudo ver que estaba de acuerdo. Pero yo no soy alguien. ¿De Chogori? ¿Alguien a quien escucharán? Yo tampoco. Pero eso cambió rápidamente. Ella tomó sus 2 guanteletes, alzándose para sujetarlos con sus manos todavía temblorosas. Encuentra a Shivan. Él hará lo que debe hacerse. Fue entonces cuando vio la vaina de la espada colgando de su cinturón. Era una famosa, custodiando una de las grandes espadas de On Hashin. Más importante aún, conocía el nombre de su primer portador, un nombre conocido por todos los guerreros del Ordo. ¿Narambatar le había dado eso? Dile que te envié, que el Khan está conmigo ahora. Y si eso no funciona, enséñale la espada. Yansai corrió profundamente dentro del puerto, yendo tan rápido como pudo, abriéndose camino a través de los estrechos corredores y los atronadores pasillos. Los peligros aún residían en todas partes. A pesar de la retirada de la Guardia de la Muerte, muchos de los Yak-Yak merodeaban por las profundidades filtrantes,
listos para atacar desde la oscuridad. El interior en sí seguía siendo un enemigo, obstruido con cenegales y sumideros que llegaban hasta las rodillas, gran parte de él hirviendo con una malicia casi consciente. A pesar de todo eso, Yansai pudo avanzar rápidamente ahora que la carga de los cicatrices blancas habían hecho retroceder tanto al enemigo. El cambio fue asombroso. Las 3 puntas de lanza de la Quinta Legión, detenidas en un punto muerto al principio, ahora estaban purgando todo el puerto. Pasó corriendo junto a los cadáveres de los guerreros de la Quinta y de la 14ª Legión, desplomados en el fango, apilados unos encima de otros. Aquí se había cobrado un alto precio. Tal vez ninguna de las 2 legiones sería capaz de reclamar una victoria o una derrota completamente absolutas. Tan exhaustivamente cada bando había atacado al otro que el lugar era un osario, como lo era todo el planeta. El sabio no había subestimado los peligros. Las historias de guerreros en estados de Kal Damagar destruyéndose a sí mismos abundaban en Chogoris, tanto que incluso un novato como Yansai sabía de ellos, por lo que apresuró el paso antes de que fuera demasiado tarde. Pasó los grandes salones que ahora, como un borrón, estaban vacíos, apestando a sangre y a corrupción. Saltó a lo largo de las escaleras llenas de proyectiles, trepó por los traicioneros huecos de los ascensores, esquivó los restos de la lucha en curso y corrió a través de los pórticos tambaleantes. Pronto pudo oír enfrentamientos serios de nuevo, el rugido de las armaduras chocando, el gruñido masivo de disruptores de las armas de la legión que se disparaban. Irrumpió en lo que una vez había sido un gran hangar de recepción, uno que se abría desde el flanco hasta el extremo del puerto. Su plataforma debe de haber tenido 800 metros de ancho y su pesado techo de 100 metros de altura. Cientos de guerreros luchaban solo en ese lugar, apoyados por los siempre presentes escuadrones del Terran acorazado. Yansai captó la señal de Shivan y corrió a buscarlo. El restaurador estaba luchando contra un marine traidor más grande. El encuentro ya era impresionantemente brutal. Yansai nunca antes había visto un gran Dao girar con un control tan vengativo. El monstruo plagado se defendió con determinación, pero ahora faltaba algo en todas las tropas enemigas: la retirada de su antigua certeza, su antigua implacabilidad. Shivan, por otro lado, fue simplemente electrizante. Siguió presionando, presionando y presionando, recibiendo golpes pero sin siquiera retroceder ante ellos. Cuando llegó el golpe mortal, un salto, una decapitación transversal, se sintió casi misericordioso. Yansai lo alcanzó justo cuando Shivan estaba a punto de salir a buscar más presas. Todos los cicatrices blancas a su alrededor eran iguales, silenciosos como una tumba, abriéndose camino hacia el enemigo, empujándolos hacia atrás paso a paso, hacia donde las fauces abiertas del hangar dominaban los páramos demolidos más allá. ¡Taxier! Shivan lo ignoró. Apenas parecía darse cuenta de nada a su alrededor, solo del enemigo. Yansai volvió a gritar, y con el mismo resultado. Y luego corrió hacia adelante, desenvainando su espada tal como Ilya le había indicado que hiciera. El tulwar manchado de sangre brilló en la oscuridad, su disruptor inmóvil por el acero desnudo lo suficiente vívido. Solo cuando Shivan se detuvo, mirándolo, Yansai recordó las palabras que le había dicho Narambata allá en Colossus, cuando el arma había sido entregada por primera vez. Morunza es famoso no solo por su destreza, sino también por su moderación. Es un modelo del camino del cielo, dice. Yansai nunca lo había conocido, pero Shivan lo habría hecho, así que este era el momento. Vengo de parte de la sabia. El Kagan está con ella. Está buscando un camino hacia el Sanctum. Me dijo que te dijera que hay que tomar el puente. No destruirlo, sino tomarlo. Eso también se aplica a la Legión. Shivan permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Su postura irradiaba el impulso de la violencia, el cual era tan seductor ese estado que Yansai lo entendió completamente. Con el ímpetu correcto,
Siempre podrías imaginarte hundiéndote en él y nunca emergiendo de nuevo. Una parte de él, una parte que poseían todos los marines espaciales, solo estaba verdaderamente en paz cuando mataban. Los devoradores de mundos eran solo el ejemplo más enrarecido, pero todos ellos tenían la capacidad, en un grado u otro, tenían la lección de toda la guerra. Entonces Shivan desvió la mirada hacia el borde del hangar. Para entonces, los cicatrices blancas habían tomado el terreno que conducía a él, acosando a los traidores restantes más allá del perímetro. Ahora se estaban preparando para seguirlos, para lanzar lanzas de odio energizado hacia la oscuridad ardiente más allá. Por un momento terrible, Jansai pensó que Shivan todavía probaría eso, uniéndose a todos en esa carga hacia el olvido. Sin embargo, no había nada más que decir, nada que pudiera añadir a la orden de Ilia. Él no podía saber que el único pensamiento del restaurador en ese momento no era en absoluto en el Khan, ni en Ilia, ni en el destino final de la Legión, sino en el Khan terrano con el que una vez había luchado en el mundo blanco, a quien él no había perdonado, no hasta que fue demasiado tarde. ¡Cesen! ¡Cesen las hostilidades! Hablaba por la red de comunicaciones abierta. Su vidente de la tormenta, que había estado luchando junto a él, escuchó la orden y trabajó para asegurarse de que todos escucharan más ampliamente. Los riles de comunicación lo captaron, y pronto se propagó a unidades que se encontraban lejos del alcance visual. Luego, Shivan comenzó a caminar, lentamente, deliberadamente caminando hacia la ventana rota por el viento hacia el mundo exterior, sintiendo que algo fundamental había cambiado. Jansai lo acompañó. Bajo sus pies estaban los poderosos cimientos del puerto espacial. Shivan llegó al borde de la fortaleza y apoyó el talón de su aguja contra el parapeto de rococemento. Los que habían venido con él, todos los que habían llegado al perímetro, estaban a su lado. Las lecturas tácticas de Jansai le dijeron que miles más estaban haciendo lo mismo, mantener la posición, sacados de la locura por las palabras del restaurador, tal como lo habían estado en el puente del tormenta de espadas sobre los cielos igualmente destruidos de Próspero. Shivan se tomó su tiempo, contempló los kilómetros de pura devastación, el amargo fruto de la rebelión de Horus, percibió los perfiles distantes de titanes, de caballeros, de formaciones de legiones más grandes aún más lejos. Aquí es donde él cayó. El hangar hizo eco en el silencio. Jansai escuchó. Cada miembro de la legión dentro del rango de transmisión escuchó. Este es nuestro lugar ahora. Esta es tierra sagrada. Esto es Chogoris en la tierra. Aquí es donde él cayó. Los cicatrices blancas estaban respondiendo. Todos estaban deteniendo a lo largo del amplio perímetro de la fortaleza. En las calzadas, arriba en las torres, abajo en los cimientos sombreados, donde quiera que habían limpiado la mancha del enemigo, ahora estaban de pie en alerta, prestando atención a las palabras de Tatzer. Yesugei nos enseñó esto. No te conviertas en lo que es odioso, no te conviertas en aquello contra lo que luchas. Así que dejamos nuestra marca aquí. El rito del duelo termina donde termina este lugar. Los tanques restantes también se detuvieron y tomaron posiciones con vistas a las llanuras. Jansai no sabía si alguno de los miembros de la tripulación estaban escuchando esto o si lo entendían, pero había llegado hasta aquí. Habían luchado magníficamente y merecían estar presentes. Y nunca lo tendrán. Pueden tomar todos los demás mundos, pueden dominar la disformidad, pueden saquear el mismísimo arco del cielo, pero nunca tendrán este lugar. Tiene nuestra marca y es sagrado. Cuando volvamos a pelear, no será por conquista ni por venganza, sino para preservar esto. Estamos aquí ahora y no cederemos terreno, no permitiremos que ningún enemigo cruce el umbral. Este es nuestro lugar, desde este día y hasta el final de los tiempos, por el Emperador.
por toda la puerta del león, desde las profundidades arrasadas hasta las alturas limpias, las gargantas del pueblo de Yagatai se abrieron en la respuesta eterna, la que justificaba todo su sufrimiento y santificaba su victoria. Se hizo mucho más fácil. El aire todavía era demasiado tóxico para permitir la relajación total de los protocolos, pero mientras no se les exigiría aventurarse de regreso al interior del puerto espacial, Casca permitió a la tripulación un breve periodo fuera del casco, usando respiradores completos y trajes ambientales sellados, por supuesto. Todo dolía. Casca estaba cubierto de magulladuras de donde había chocado repentinamente con el interior de la torreta. Se estaban quedando sin agua potable nuevamente, por lo que tendrían que partir pronto para ver si se podía ubicar una cisterna que no estuviera sucia. Y luego tuvieron que pensar en combustible y más municiones, porque ninguno de ellos fue tan tonto como para pensar que su guerra había terminado. Pero, por el momento, se paró en el mismo parapeto donde se habían detenido y miró su tanque. Estaba hecho un desastre. Aika-73 se veía incluso peor ahora que en el depósito. Algo había hecho un tremendo desastre con sus placas de blindaje delanteras. Todavía no se había atrevido a inspeccionar la parte superior. Podía ver las líneas de sangre seca corriendo por la armadura lateral. ¿Eso se podría limpiar? Toda su tripulación lo había conseguido. No habían salido ilesos, pero al menos estaban con vida. Mere, que estaba ocupado explicando un asunto de larga data que tenía sobre las normas del batallón Abosh, quien estaba tratando de ignorarlo mientras se ocupaba de la herida de aspecto desagradable de Yandel. Eso dejó a Dressy, quien estaba de pie junto a Casca, esperando que él, pensó, dijera algo. Así que no eres del ejército, ¿verdad? Ella sacudió su cabeza. ¿Personal de mando de la Legión? ¿Cicatrices blancas? La 7ª Legión, puños imperiales. Entonces, ¿no sabía que tú, señor, estaba al tanto de todo esto? Él era muy consciente. No se le suele escapar nada, no enterra. Entonces, supongo que ahí surge la pregunta. ¿Del por qué? No te alarmes. Procedimiento estándar. ¿Había otros entonces? ¿En otras unidades? 73 de nosotros al principio. Casca pensó en eso. ¿Y todo esto solo para que supiera tu señor lo que estaba pasando? En la medida de lo posible, sí. Apartó la mirada de ella y miró hacia el borde del parapeto, en el horizonte occidental, mucho más allá de la extensión de tierra en la que ya estaba empezando la carretera Colosí. Las nubes de tormenta se acumulaban con más intensidad, más furiosas y oscuras. No puedes volver atrás. Lo sé. Entonces, quiero decir, todavía me vendría bien un conductor. Por supuesto, tengo la intención de continuar. Eso fue una buena noticia. Explicaba, en retrospectiva, por qué había sido tan condenadamente buena ser entrenada directamente por su legión, lo mejor de lo mejor. ¿Y después? ¿Después? ¿Crees que veremos un después? Trono, no lo sé. Un Lehman Russell me parecía un Land Rider por dentro. Tal vez haya una forma de continuar. Ella miró a Laika 73. No está mal para conducir, a pesar de su mala reputación. ¿Qué más puedes pedir? Nos mantuvo con vida en todo este infierno. Ilian no se había apartado de su lado. Su uniforme de general por sí solo no le garantizaba el acceso al mismísimo corazón del Sanctum, pero su rostro les resultaba familiar, desde el tiempo que había pasado cultivando contactos antes de la llegada de Horus, y tener a Sohuk allí también había sido una ventaja. El cicatriz blanca emanaba un aire hostil, el cual les jugó a su favor y eso les había abierto puertas. Ella no recordaba mucho del viaje, pero de nuevo, las rutas aéreas habían sido casi despejadas por la matanza en masa en las semanas anteriores, dándoles la pequeña oportunidad que habían necesitado, y Sohuk fue un piloto excepcional, y tal vez, por una vez, el destino había estado de su lado. Desde las estaciones de recepción en el anillo palatino habían sido llevados rápidamente al corazón del Sanctum y luego bajaron por un largo camino
Habían pasado por cámaras a las que Ilya nunca se había acercado antes. Ahora estaban al cuidado del agente del Sigilita. Todos ellos vestían túnicas de color verde oscuro y desfilaban entre las sombras con una habituación a la oscuridad de toda una vida. Se había sentido agradecida cuando uno de los altos funcionarios, un hombre llamado Khalid Hassan, había venido a hablar con ellos. Él, al menos, se había visto relativamente normal. El Sigilita ha sido convocado. Estaré aquí tan pronto como pueda. Por favor, esperen aquí. Me ocuparé de que los atiendan. Esa espera se había sentido como horas. El propio Malcador había llegado finalmente, atravesando los portales exteriores, con la capucha echada hacia atrás y el rostro arrugado por la edad lleno de preocupación. ¿Lo entregaste? Lo hice, señor. Oh, gracias. Gracias. Luego, él también desapareció, trepando por el enmarañado núcleo del nexo de instrumentación en constante expansión, seguido por cuadros de asistentes esotéricos con trajes ambientales de cuerpo entero y máscaras faciales reflectantes. A Ilya y a Sohu se les permitió permanecer como se les prometió, fuera del camino, pero solo por el ancho de una puerta. Estaba parcialmente abierta, por lo que solo podía ver una esquina del gran dispositivo. Uno de sus muchos paneles estaba grabado con el número 5, lo que la hizo preguntarse cuántos años tendría y cuál había sido su origen. Después de eso, comenzó la verdadera espera. Ilya se desplomó contra la pared de roca desnuda, sentada en una banca moldada para ella. Sohu se paró junto a ella. Todas sus enfermedades regresaron en ese momento. De repente sintió su edad, sintió su fragilidad, los pasos de la muerte inminente que había estado retrasando durante tanto tiempo que se había vuelto casi cómico. ¿Él lo sabía? Dijo ella. Su fina voz resonó de forma extraña en aquellas espeluznantes catacumbas. Si lo hizo, entonces era necesario. ¿Lo sentiste? ¿Todos ustedes lo hicieron? Murió. Sohu. Él murió. Sohu no parecía querer especular. El arco del cielo esconde muchos misterios. Que hagan su trabajo. Aquí fue donde los hicieron. Era fácil de decir, más difícil de hacer. Tenía que sentarse y esperar. Toda una vida de hacer, de elegir y de dar órdenes. En la cámara de más allá, escuchó que entraban taladros. Oyó que las líneas se colocaban en su lugar. Escuchó el murmullo de voces tranquilas y competentes. Dejó caer la cabeza contra la piedra. Estaba exhausta, pero no podía dormir. Siempre hay un gran Khan. Ella apretó los puños. Tenía que permanecer despierta. Que hagan su trabajo. Pequeño extracto del libro Ecos de la Eternidad. Soy Shivan Khan de la Quinta Legión, honrado de mantener actualmente el manto del comandante regente del puerto espacial de la Puerta del León. Dirijo este mensaje a la flota de malnacidos perros traidores que reclaman los cielos de Terra. Encontrarán que las defensas de superficie a órbita de la Puerta del León están nuevamente operativas. Púdranse.